Muy buenas tardes, espero que todos estén muy bien el día de hoy. Vamos a hablar justamente de un tema que es relevante para nuestro curso. Se trata básicamente de lo que tiene que ver con el diseño y levantamiento de procedimientos. El diseño y levantamiento de procedimientos no es una cuestión, digamos, muy compleja, pero su dificultad radica justamente en que aquí se requiere que tengamos una gran capacidad para lograr que las personas que ejecutan las actividades nos puedan suministrar la información requerida. Digamos que en la práctica, como ya les he dicho, lo complejo tiene que ver justamente con lograr que las personas entiendan que lo que se está haciendo es un ejercicio de mejora y eso por supuesto implica unos cambios y unos requerimientos también que se deben tener en consideración a la hora del levantamiento de dichos procedimientos. Algo muy importante, en principio, como todo lo que yo les menciono que es importante, algo muy importante que nosotros tenemos que considerar es cómo, digamos, en esa medida nosotros tenemos que plantearnos cuál es la información relevante. Ya hicimos el ejercicio de caracterizar los procesos, ya sabemos más o menos en qué consiste y justamente, digamos, la elaboración o el curso, ¿cierto? O el camino que se sigue en el diseño de todo el sistema de procesos en la empresa tiene que ver también con lograr diseñar unos procedimientos adecuados, ajustados a los requerimientos y necesidades de la organización. Entonces, hay ciertas variables que tenemos que en principio considerar. Uno es que no todos los procedimientos, digamos, son importantes o son relevantes. O sea que tal vez de las primeras cosas que tenemos que hacer es lograr identificar básicamente cuáles procedimientos, por supuesto, en relación a los procesos que ya tenemos identificados, qué procedimientos son realmente relevantes, qué procedimientos son realmente importantes para llevar a cabo en el desarrollo de nuestro sistema de procesos. Y lo que termina pasando muchas veces es que si levantamos de forma continua procedimientos que no son necesarios, que realmente no tienen relevancia, entonces nos empezamos a llenar de información innecesaria y de documentación también innecesaria y empezamos a cargar a las personas en los procesos de una cantidad de cosas que realmente no son importantes. Por tanto, sí hay que tener mucho criterio a la hora de definir cuáles son los procedimientos que realmente importan en nuestro sistema de procesos. Muy bien, eso por un lado, pero por otro lado también tenemos que identificar muy bien qué personas son las que nos pueden dar, digamos, la información que realmente necesitamos y además que tengan la disposición para hacerlo. Eso regularmente, digamos, en una empresa casi siempre es el jefe de proceso por una cuestión muy particular, y es que ellos son personas que han pasado por los diversos procesos en las empresas. Por tanto, también es importante que nosotros tengamos claro justamente con quién vamos a hablar. Y por otro lado, si esa persona definitivamente no es la persona que nos pueda dar la mejor información, sí tenemos que tener la posibilidad de acceder a las personas que realmente ejecutan la actividad. El jefe no es la persona que lo hace regularmente, ¿cierto? Pero sí es interesante y es importante saber exactamente quién es la persona que lo sabe hacer. Muchas veces
hay personas que están en los cargos que son relativamente nuevas y no conocen realmente cómo funcionan, digamos, no conocen todos los procedimientos que tendrían que llevar a cabo, básicamente porque son nuevos en su área y por tanto no tienen toda la información necesaria ni la experticia necesaria, porque hay cosas que se resuelven, digamos, problemáticas que se resuelven sin tener algún tipo de procedimientos, sino que hay una costumbre, digamos, para resolver algo y esas personas lo resuelven de la mejor manera. Sin embargo, esa información de la forma como lo solucionan no está establecida o no está orientada o organizada o documentada o institucionalizada, y por tanto cuando esa persona abandona la organización se lleva, digamos, esa información con él. Esto es importante entonces que lo consideremos. No podemos permitir, ¿cierto?, que información relevante e importante de la organización se pierda. Eso, digamos, estamos por ese lado, ¿cierto?, por el lado de saber con quién tenemos que hablar. Lo otro es que nosotros tenemos que conocer muy bien cómo se llevan a cabo los procesos. Ya dijimos antes, ¿cierto?, en la definición de caracterizaciones y tal, pero tenemos que tener, digamos, muy buena información de cómo se llevan a cabo los procesos para que también, digamos, en ese desarrollo del levantamiento de los procedimientos nosotros podamos participar en alguna medida en el diseño, en el diseño práctico de cómo la información tiene que ser suministrada. Porque por supuesto las personas nos pueden dar toda la información, pero nosotros como encargados, por ejemplo, del levantamiento de procesos en las empresas, tenemos que ser capaces de traducir esa información, ¿vale? Y eso es bien importante que lo tengamos en cuenta. Y por otro lado también está los mecanismos o herramientas que vamos a utilizar para poder levantar la información. Hay muchos mecanismos, digamos, para poder levantar esa información, hay muchas formas de tener esa información y eso lo tenemos que tener también muy claro. Digamos que los procedimientos tienen muchas presentaciones y muchas variables. En términos de presentaciones, un procedimiento puede ser básicamente una instrucción que puede estar registrada o documentada en una cartilla de una empresa. Es decir, una cartilla donde dice todo lo que usted tiene que hacer. Eso también es un procedimiento, pero es una forma distinta de mostrar el procedimiento. Todo lo que se tiene que hacer para lograr un resultado en particular. Hay múltiples ejemplos de cartillas que nos permiten a nosotros identificar pasos, actividades, formas de hacer algo, ¿no? Y en eso seguramente algunos de ustedes han visto una cartilla de la Cruz Roja o una cartilla, digamos, de alguna empresa donde está brindando información acerca de los pasos que nosotros tenemos que seguir para, digamos, obtener alguna información o algún documento o algún servicio en particular. De eso se ve mucho sobre todo en las empresas del Estado, donde hay tantos formatos, digamos, que llenar, y esos formatos en particular pues requieren que tengan al menos alguna forma indicativa de cómo se tienen que registrar. Entonces, listo, o sea, herramientas hay muchas y una de esas puede ser una cartilla en particular, otra puede ser un video. Entonces puede haber un video institucional. Muchas empresas hacen videos institucionales donde efectivamente muestran la forma como se hace algo, y esos videos en particular se podrían, digamos, entender como la forma de hacer algo, y entonces también podríamos entenderlo como un procedimiento en el cual nos están mostrando justamente cuál es el camino a seguir en un momento determinado. Entonces los videos institucionales que muestran, digamos, mecanismos o formas de hacer algo también en esa medida son algo relevantes y son importantes.
nosotros tenemos que también tener en cuenta que, bueno, estamos hablando del lado de las herramientas, ¿no? Estamos hablando del lado de las herramientas. Otro mecanismo también para tener la información registrada acerca de la forma de hacer cualquier actividad, digamos una tarea en particular, lo que llamamos procedimiento, es un documento en papel, ¿cierto? Y en ese caso particular, a ese documento, pues también le llamamos procedimiento, pero tiene ciertas diferencias con respecto a las otras herramientas. Un procedimiento documentado, no en video, no en cartilla, ¿cierto? No en otras formas, digamos, de comunicación. Estamos hablando de un procedimiento documentado en papel, ¿cierto? Y como está documentado, digamos, en papel, requiere unas herramientas un poco distintas a las herramientas que se usan para el video o para las cartillas. Esas herramientas distintas pasan, por ejemplo, como en principio definirle a ese procedimiento un nombre, ¿vale? Un nombre, y establecer en términos operativos también una versión de ese documento, cosa que también hay que hacer en los otros casos, porque es necesario que las personas que lean el documento por alguna razón, por una capacitación, una formación en particular, puedan o estén utilizando en un momento determinado la información actualizada, ¿vale? No es posible entonces que nosotros tengamos una información, ¿vale? Una información que no esté actualizada, porque eso nos puede generar, digamos, dificultades o problemas en el desarrollo operativo. Por tanto, es necesario que siempre tengamos una versión actualizada de los procedimientos. Entonces, hay que tener un nombre, hay que tener una versión del procedimiento para que nadie use una versión de pronto que ya no se esté utilizando, o que llamamos una versión obsoleta. Lo segundo que tenemos que establecer justamente es el propósito o el objetivo de ese procedimiento, en la medida de lo que tiene que ser. Es decir, los procedimientos se diseñan y se estructuran para cumplir ciertos objetivos, y esos objetivos tienen que estar muy bien establecidos. Ya luego miraremos un ejemplo, ¿no?, de en qué consiste, por ejemplo, el procedimiento, pero sí es necesario que tengamos claro que hay unos objetivos que tienen que ser establecidos en principio. Regularmente también en los procedimientos se plantea algo que se llama referencia. La referencia tiene que ver con que ese procedimiento se relaciona con otros procedimientos. Entonces algunas veces le ponen referencia, o algunas veces le ponen relación con otros procedimientos, e incluso relación con procesos y tal. Pero en esencia eso quiere decir referencia, relación con otros procedimientos. Y entonces allí en esa parte de referencia se ubican justamente los nombres de los procedimientos que tienen algún tipo de relación con ese procedimiento en particular. Entonces tenemos objetivo, tenemos nombre, revisión, objetivo y referencias. Luego de las referencias, regularmente, aunque no siempre es así, tenemos algo que se llama alcance. Entonces al procedimiento hay que hacerle un alcance. Al procedimiento hay que hacerle un alcance, definir un alcance más bien, y ese alcance se relaciona básicamente con los procedimientos a los cuales ese documento, es decir, ese procedimiento, los procedimientos o los procesos más bien, perdón,
con los cuales ese procedimiento tiene algún tipo de relación o tiene algo que ver. Entonces, esto es importante que también lo consideremos, que es el tema del alcance. El siguiente punto es el desarrollo ya del procedimiento como tal, y el desarrollo del procedimiento tiene dos fases, por lo menos dos partes, digámoslo así. Una primera parte es una descripción, ¿listo? Pues una descripción gráfica de cómo funciona el procedimiento, lo que nosotros conocemos popularmente como un flujograma. ¿Listo? Como un flujograma, en donde de manera muy sucinta, muy específica, nosotros tenemos básicamente una serie de actividades que se van desarrollando dentro del procedimiento. En ese flujograma es necesario que tengamos en cuenta que los procedimientos tienen un inicio y un final. Entonces, regularmente cuando nosotros arrancamos con inicio, y el inicio se estructura en un elemento gráfico, básicamente, que es un óvalo, regularmente, en el cual uno plantea la palabra inicio. Una vez uno inicia, digamos, el flujograma, empiezan a numerarse en forma consecutiva los pasos siguientes. Entonces, a partir del paso 1 hasta el paso n, ¿no? El flujograma tiene que ser también una representación fundamental, digamos, una representación clara de las actividades que se desarrollan en la empresa. No puede ser, indudablemente, entonces, una cuestión ideal, ni una cuestión que tenga que ver con lo que yo pueda creer que debe ser el procedimiento, sino con la realidad de cómo funciona ese procedimiento, entre otras cosas también porque eso está, como ya hablamos, de algo sucinto, ¿cierto? Muy básico, algo muy concreto en esos pasos. Del paso 1 hasta el paso n, pues hay varios cuadros, llamémoslos cuadros de diálogo, en los cuales uno va registrando la información. Estos flujogramas hay de muchos tipos, ¿listo? Hay flujogramas que básicamente usan 4 o 5 tipos de cuadros de diálogo donde usted ubica la información. El más básico usa entonces óvalos para el inicio, óvalos para el final. Usa cuadros de diálogo simplemente en un rectángulo en el cual uno registra la información, por supuesto con el consecutivo numérico, como les mencionaba. Usa rombos de decisión, porque los rombos de decisión son cuadros que se registran, digamos, o se ubican en los momentos en los cuales el procedimiento requiere algún tipo de decisión. Eso no es una cuestión que a mí se me ocurra, ¿cierto? Es una cuestión que se da en el levantamiento de la información. Eso también lo tenemos que tener muy claro. Recuerden que esta información tiene que ser real, y siendo real, pues nosotros tenemos que lograr traducir muy bien la información que nos está suministrando quien ejecuta el procedimiento. No es lo que nosotros queramos poner allí, sino lo que nos están informando. Hay que tener cierta velocidad, cierta agilidad, por ejemplo, para manejar el Word o el Excel o el programa que usted esté utilizando. Hay muchos programas para el diseño de flujogramas de procedimientos. Esas herramientas son más o menos complejas, eso depende de lo que usted maneje. Hay un programa que se llama Visio, que ese programa en particular es muy bueno. Lo que pasa es que todos esos programas de Office, pues ya saben que hay que comprarlos, y entonces es muy complejo para una pequeña empresa o para una persona que está comprando, digamos, esos productos. Aunque por supuesto son muy útiles, y además porque facilitan muchas cuestiones de los amarres, de las relaciones y tal, de las flechas y eso, porque hacerlo en Word o hacerlo en Excel, que tampoco es que sea muy complejo, es un poco, digamos, más
más complicado, o sea, genera un poco más de demoras porque requiere que ustedes tengan, digamos, mucha experticia en el desarrollo de la actividad. Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta justamente eso. Lo otro también es que hay otros elementos que hay un cuadro que no lo llamemos de diálogo, pero sí que llamamos conectores, y es porque en muchos casos los flujogramas son muy grandes y entonces requieren mayor espacio, y ese mayor espacio implica que ustedes tengan que ubicar conectores de salida y conectores de entrada en varias páginas, digamos, dependiendo del tamaño del flujograma. Hay flujogramas muy pequeños, muy cortos, ¿cierto? Que realmente no requieren un gran esfuerzo, pero hay flujogramas que realmente estructuran, digamos, un proceso que es muy complejo, muy complicado, y hay que tener la capacidad y la experiencia para poder sacarlos adelante. En mi experiencia, muchos de esos flujogramas había que sacarlos en vivo, es decir, con 5 o 10 personas que son los encargados de esos procedimientos, y mientras ellos te dicen sí, te dicen no, y están diciendo esto es así, y el otro te dice esto es así, y por aquí y por allá, entonces casi que uno tiene que rehacer un documento de esos, un flujograma de esos 2 o 3 veces, es solo una reunión para luego presentar ya en firme un flujograma aparentemente claro, y cuando tú lo presentas te das cuenta que le faltaban muchas cosas que ellos no dijeron justamente en esa reunión previa. O sea que ese es un ejercicio de estar constantemente tocando la misma información para ir mejorando, digamos, los aspectos relacionados justamente con, uno, la información que está registrada allí en el flujograma, y dos, con la forma como está estructurado el flujograma, es decir, que realmente contenga todos los elementos del procedimiento, incluyendo aquellos elementos de decisión. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque pues un flujograma más levantado es un procedimiento más levantado, y en últimas eso termina repercutiendo o generando, digamos, muchos problemas en los procesos con los cuales esté amarrado ese procedimiento. Entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y hay otros flujogramas un poco más complejos, con más elaboración, ¿listo? De los cuales pues yo les voy a seguramente a ubicar ejemplos, pero aquí fundamentalmente la importancia es que uno sea capaz de identificar y de captar muy claramente la idea que tiene el entrevistado, a quien le estamos haciendo la entrevista del procedimiento, sobre cómo se hacen las cosas. Esa es la primera parte, ¿cierto? Yo les mencionaba que el cuarto punto, que es ya el desarrollo, digamos, del procedimiento como tal. La primera parte es el flujograma, y la segunda parte es un cuadro descriptivo de las actividades que se desarrollan en el flujograma. Entonces, cada actividad, que en el flujograma es muy sucinta, ¿cierto? Muy concreta, muy pequeña, digamos, son básicamente unas frases, unas palabras descriptivas muy generales. En la parte descriptiva del procedimiento, ahora sí tenemos un poco más de espacio para hacer esa descripción. Una primera parte en esa descripción tiene que ver justamente con los ítems o los pasos, ¿no? Del 1 al número de pasos que tengamos en el flujograma. En una de las columnas, digamos, de ese cuadro, entonces tenemos el ítem. En la siguiente columna tenemos la descripción. Hay veces que hay empresas donde le ponen más información, digamos, más columnas, pero en esencia es una columna para el ítem, una columna central donde aparece la descripción del procedimiento, todo lo que se hace en cada uno de los ítems. Entonces tenemos columnas y tenemos filas. En la columna de la descripción, ¿cierto?, de las actividades, y la fila, por ejemplo, 1. En la fila 1, o sea, el paso 1, describimos la actividad 1, ya un poco más extenso. Tampoco podemos extendernos demasiado, digamos, ciertamente algo concreto, pero un poco más extenso, un poco más explicativo que lo que sucede en el flujograma. Y por último aparece el responsable de la actividad. ¿Listo? Se me olvidaba también que en el flujograma, bueno, eso depende cómo lo hagan, cada empresa lo hace de forma distinta, pero regularmente en los flujogramas
las actividades se pueden discrecionar o disgregar, digamos, por el cargo que la ejecuta o el área al cual le corresponde, digamos, ejecutar, digamos, parte de ese procedimiento. Entonces, ya les mostraré ejemplos donde ustedes van a poder darse cuenta cómo funciona más o menos la cuestión. ¿Listo? Y por último, digámoslo así, por último, yo les mencionaba antes, bueno, se me pasaba algo, ¿no? En la primera parte, justo después del objetivo, también en algunas organizaciones, algunas empresas le ponen justificación. Lo que les quiero decir es que si no hay un modelo, digamos, específico para hacerlo, pero algunas le ponen justificación por allá. Al final, después del cuadro descriptivo, aparecen un elemento que le llaman el control de los cambios. No en todas las empresas lo hacen, pero recuerden, esto es muy sano hacerlo. Y es que si el documento, cada vez que tenga cambios, ¿cierto? Cada vez que cambie de versión, al final se le pone, digamos, un numeral relacionado con el control de cambios, donde uno registra las versiones que ha tenido ese documento. Digamos que si estamos en la versión 3, allí donde dice control de cambios debe aparecer información sobre la versión 1 e información sobre la versión 2. La información en versión 2, porque la versión 1 no sería, digamos, la que tendríamos allí, pero sí con respecto a la versión 2, que en la versión 2, ¿qué se le cambió con respecto a la versión 1? Digámoslo así. Y si el nuestro es la versión 3, debe aparecer el control de cambios, que en la versión 3 se explique qué se cambió, qué elementos fueron cambiados o ajustados con respecto a la versión 2. Ese es el control de cambios. Y al final se le pone responsable. Responsable como cargo, ¿no? Por supuesto, responsable como cargo. Algunas empresas ponen eso antes, es decir, en la parte inicial del procedimiento. Otras personas lo ponen al final. Como les mencionaba, aquí no hay un modelo. Cada quien lo hace como le parece. Pero el modelo que yo conozco regularmente, el responsable aparece al final. Y justo, digamos, en la parte inferior de la hoja, de la última página del procedimiento, aparecen las personas que se encargaron de la elaboración del procedimiento, las que lo tienen que revisar y las que lo aprueban. Y aparece la firma, ¿no? Cuando estamos hablando del documento original, ahí aparece la firma. Entonces, esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Digamos, como una acotación, ya en los ejemplos se van a dar cuenta, pero como una acotación adicional, en las empresas regularmente tienen un procedimiento de procedimientos. O sea, hay un documento que se llama procedimiento de procedimientos, o le llaman procedimiento de elaboración de procedimientos. Ese procedimiento de procedimientos básicamente menciona esa estructura que yo ya les he dicho, ¿cierto? Cada empresa tiene una forma distinta de diseñar sus procedimientos y tienen este procedimiento de procedimientos, este manual de procedimientos, digámoslo, este manual de hacer procedimientos donde aparecen esos mismos elementos que yo les he mencionado. Algunos le llaman a ese procedimiento de procedimientos o procedimiento fundamental, ¿ya? Procedimiento fundamental. Es importante también tener en cuenta que los procedimientos, cuando una vez han sido elaborados, tienen que ser divulgados, o sea que alguien los tiene que conocer, por supuesto. O sea, ese alguien, ¿quién es? Pues aquellos que tengan que ver justamente con la ejecución del procedimiento, los responsables de los procedimientos o aquellos que operativamente los tienen que poner a funcionar. El objetivo fundamental de tener procedimientos es que las personas puedan usarlos para, en principio, ejecutar las actividades de manera normatizada, pero por otro lado también para que se puedan en alguna medida mejorar esos procedimientos, ¿vale? Para eso se documentan y entonces hay que divulgarlos y hay que aplicarlos justamente para en la ejecución identificar o verificar si existe alguna dificultad con respecto a la implementación
del procedimiento. Esto es bien importante que lo tengamos en cuenta. ¿Hay mecanismos para divulgar los procedimientos? Sí, hay muchos. Como les mencionaba, yo puedo, es decir, parte tiene que ver con los videos, ya lo mencionamos antes, con las cartillas, pero en esencia, lo que se tiene que hacer es que las personas tienen que ver el procedimiento, leer el procedimiento, entender ese procedimiento y hacer las sugerencias o las propuestas que sean del caso, de tal manera que el procedimiento realmente mejore. Esto es fundamental, porque los procedimientos no son documentos estáticos, o sea, se diseñan los procedimientos para que cambien de forma permanente y se mejore fundamentalmente lo que se está haciendo. Si los procedimientos no sirven, no se utilizan, por ejemplo, para tener mejora, no tiene ningún sentido que tengamos procedimientos. O sea, si el procedimiento no cambia nunca, eso es un indicativo de que no hay mejora. Esto es bien importante, porque nuestros procesos de revisión deben tener un periodo. Algunos mencionan que el periodo puede ser 6 meses, 3 meses, 4 meses, 8 meses, 1 año, 2 años. Yo les diría que lo ideal es que los procedimientos de toda la organización, los procedimientos documentados de toda la organización, se revisen por lo menos una vez al año para saber si efectivamente siguen funcionando de la misma manera o han habido cambios fundamentales, y eso hay que registrarlo, hay que actualizar ese procedimiento y por supuesto hay que divulgarlo nuevamente. Esto es, a mi modo de ver, en términos generales y en términos prácticos, lo que nosotros tenemos que hacer cuando tenemos procedimientos. Pero, por lo demás, tenemos que tener mucho tacto también, porque eso genera también ciertos problemas, ciertas problemáticas dentro de la organización. Entonces nosotros tenemos que tener claro eso cómo se hace. Lo otro es que el diseño de procedimientos, como les mencionaba también, por el tema de la actualización permanente, es algo de nunca acabar. O sea, nunca puedo decir que un procedimiento está terminado, es decir, nunca está terminado si entendemos el concepto de mejora continua como algo que se da todo el tiempo, ¿cierto?, de forma permanente. Entonces nunca podremos decir que un procedimiento está terminado. O sea, realmente un procedimiento siempre está en construcción y hay que diseñarlo, estructurarlo, evaluarlo y volverlo a revisar, actualizar y volverlo a revisar, actualizar y hasta cuándo, ¿no? Pues hasta infinitamente, ¿no? Entonces eso también hay que tenerlo en consideración.